Cuando algo doloroso nos acerca a Dios, nos vemos a nosotros mismos y salen a relucir cosas en nuestra vida. Una atmósfera de placer o calma nunca nos revela esas cosas como lo hace el dolor, el sufrimiento, los problemas, los dolores de cabeza y las pruebas. No nos agrada experimentar dolor ni aflicción, pero por medio de este tiempo, Dios nos advierte, nos enseña y nos asegura de sus deseos de bendecirnos ampliamente. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy nos ayuda a prepararnos para triunfar victoriosamente ante las pruebas y recibir bendiciones de ellas. ¿Cómo responde usted a las pruebas de su vida? La mayoría de nosotros trata de escapar de situaciones difíciles, eso es normal, pero no es la manera de Dios. Yo he observado a lo largo de los años que las pruebas que parecen destruir a ciertas personas, a otras les edifican y ayudan. Por eso he llegado a la conclusión de que no son las pruebas lo que nos fortalece o destruye, sino la manera en que respondemos a esas pruebas. Nuestra actitud es lo que puede hacernos mejores o nos puede destruir. En este mensaje hablaremos de nuestras pruebas. Le invito a buscar 1 de Pedro, capítulo 1. En esta epístola el apóstol Pedro escribe a personas que estaban pasando por pruebas y dificultades. Comencemos a leer desde el versículo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay varias cosas que quisiera mencionar en cuanto a todo este asunto de las pruebas, y si usted permite que esto penetre en su mente y corazón, comenzará a ver las circunstancias adversas de una manera diferente. Lo primero que quiero decirles es que las pruebas son parte de la vida, tanto del creyente como del no creyente. Son parte natural de la vida. ¿Por qué decimos que las pruebas son de esperar? En primer lugar, porque vivimos en un mundo perdido. Todo empezó con la entrada del pecado. El pecado siempre trae pruebas. Así que las pruebas son de esperar. Vendrán pruebas a nuestra vida por la sencilla razón que vivimos en este mundo malvado, vil, pecaminoso. Pedro nos dice que no nos sorprendamos cuando nos lleguen las pruebas como que si fuese algo extraño, porque son algo de esperar. La segunda razón por la que esperamos las pruebas es porque nosotros somos objetos de una guerra satánica. Cada creyente es el blanco de Satanás. Usted y yo vivimos en medio de dos reinos en la batalla, el reino de Dios, el reino del bien, y el reino de Satanás, el reino del mal. Así que Pedro nos dice que no nos alarmemos cuando lleguen las pruebas. Son de esperar, porque somos hijos de Dios. Ahora bien, él nos da una advertencia en el 5º capítulo, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No simplemente está buscando a alguien, sino que está buscando devorarle a usted y a mí. Lo que debemos preguntarnos es, ¿cuál es el origen de estas pruebas?
Cuando comenzamos a entender el origen de nuestras pruebas, entendemos la razón de ellas. Comenzamos a entender cómo debemos responder a ellas y lo que Dios tiene en mente, cuáles son sus propósitos. Luego podemos responder de manera adecuada y solo seremos bendecidos si respondemos de la manera indicada. Una de las cosas que me ayuda a responder adecuadamente es entender que no debo sorprenderme y preguntarme ¿por qué me suceden estas cosas? Ahora bien, entender el origen de la prueba me ayuda a responder adecuadamente. Satanás está detrás de algunas pruebas, es al menos una de las causas. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él es astuto, traicionero, mentiroso. El versículo 12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces uno de los orígenes de nuestras pruebas es Satanás. Si pudiéramos detenernos aquí sería un poco más sencillo, pero no podemos hacerlo. Otro de los orígenes de nuestras pruebas son cosas que tenemos dentro de nosotros mismos. La causa está en nosotros mismos. Por ejemplo, a veces pueden ser nuestros deseos. Algunos deseos hacen que tomemos decisiones que no son sabias. Puede que alguien diga, quiero esto y lo otro. Entonces sus deseos les meten en deudas y terminan con todo tipo de problemas financieros porque permitieron que sus deseos cegaran su entendimiento de lo que sabían que era lo correcto. No solo los deseos causan pruebas, sino las decisiones que tomamos. Por supuesto que todo deseo termina en algún tipo de decisión, pero a veces tomamos decisiones incorrectas por ignorancia. Dicho de otro modo, genuinamente cometemos un error y tomamos la decisión equivocada. A menudo esto sucede porque no le preguntamos al Señor. Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En cada decisión que tomemos, debemos pedirle dirección al Señor. A veces le susurramos, Señor, ahora muéstrame lo que debo hacer en esta situación. En ocasiones se trata de una decisión importante, así que oramos por bastante tiempo, pero constantemente enfrentamos decisiones y debemos andar en el Espíritu para poder tomar la decisión acertada. Así que algunas decisiones se basan en la ignorancia, otras en malos consejos. Al preguntarle a alguien que le dé una idea o un consejo de lo que debe hacer, asegúrese de preguntarse, ¿el consejo que me han dado es coherente con la palabra de Dios o simplemente escuché algo que quiere satisfacer mi carne en este momento y que está de acuerdo a lo que yo quiero? Los consejos sabios siempre concuerdan con lo que dice la palabra de Dios. A menudo cuando seguimos malos consejos, traemos sobre nosotros mismos pruebas y dificultades. Otras veces, no es ni ignorancia ni malos consejos, sino el pecado. Dicho de otro modo, pecado en nuestra vida puede causarnos pruebas. El pecado es el origen de todas las pruebas y todos conocemos personas que están pasando por dificultades como resultado de decisiones que tomaron en su vida. Lo que nos debemos preguntar es, ¿cuál es la fuente de todo esto? ¿Satanás? ¿O acaso es posible que algunas de estas pruebas vengan de Dios? Usted dirá, un momento, si las pruebas pueden ser de fuego, difíciles, duras, a menudo costosas, ¿pretende decirme que pueden venir de Dios? Sí, es posible. Hay cosas que nos parecen difíciles de creer o de comprender. ¿Por qué haría Dios estas cosas? Pero en realidad lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuáles serán los propósitos de Dios? Porque sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos.
Y aunque no nos guste ver a Dios como el origen de nuestras pruebas, a veces lo es. Recordemos lo siguiente: Él nunca nos manda pruebas para herirnos o hacernos daño. Él nos manda pruebas para desarrollarnos, fortalecernos, hacernos piadosos y equiparnos para un mayor servicio. Cualquier cosa que Dios permita es para nuestro bien y para su gloria, nunca para herirnos o hacernos daño. A veces su intención es disciplinarnos, no para herirnos. La disciplina nos desarrolla. Ahora bien, como dijimos anteriormente, a veces esas pruebas vienen de Satanás. Otras veces se originan en nosotros mismos y a veces vienen de Dios. Esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los propósitos de las pruebas que nosotros confrontamos? Le invito a buscar el Salmo 7. De todos los personajes del Antiguo Testamento, si alguien sabía de pruebas y dificultades, ciertamente era David. Leamos el versículo 9 del Salmo 7. Dice así: «Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios en verdad prueba la mente y el corazón». Vayamos ahora al Salmo 17 y quisiera que leyéramos lo que dice en el versículo 3. «Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste». Ahora quiero que vayamos al Salmo 119 y escuchemos lo que dice David en el versículo 67. «Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra». Más adelante dice, en el versículo 71, «Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos». Ahora, leamos el versículo 75. «Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste». Debe haber un propósito divino para esas aflicciones. Al examinar las pruebas, ¿cuáles fueron los propósitos divinos? En otras palabras, ¿cómo puede Dios estar detrás de algo tan doloroso y tan difícil? ¿Cómo puede estar Dios en estas cosas? Entonces, debemos preguntarnos, ¿cuáles son sus propósitos? Su primer propósito es limpiarnos y purificarnos. Esos siempre son uno de los principales propósitos por los cuales Dios permite las pruebas en nuestras vidas. Permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuándo vienen esos tiempos de pruebas a nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra respuesta? Dicho de otro modo, ¿cómo responde usted cuando vienen las pruebas a su vida? Puede hacer una de dos cosas. Las pruebas nos pueden acercar a Dios o nos pueden alejar de Él. Ahora bien, si su propósito es limpiarnos y purificarnos, ¿cómo funciona eso? Le diré cómo. Cuando enfrentamos alguna prueba, eso nos acerca a Dios. ¿Qué sucede cuando algo lo acerca a Dios? Comienza a verlo, comienza a enfocarse en Él. Cuando usted comienza a enfocarse en el Señor, se comenzará a ver a sí mismo y al hacerlo, ¿qué sucederá? Cuando nos vemos en pruebas, de alguna manera Dios, de una manera maravillosa y paciente, comienza a mostrarnos cosas que no sabíamos que estaban allí. Quizás cosas que alguien más había tratado de decirnos, pero que no escuchábamos. Entonces pensamos, Señor, ¿de dónde salió eso? Pero siempre había estado allí. Lo que sucede es que al acercarnos a Dios, comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva. Comenzamos a vernos a nosotros mismos con una luz completamente diferente. Lo que sucede es que terminamos confesando pecados y arrepintiéndonos de actitudes y conductas que ni siquiera sabíamos que estaban allí, cosas que no habíamos sentido, no habíamos visto, no habíamos podido escuchar a alguien que nos había tratado de decir. A menudo la única cosa que puede sacar a relucir cosas feas y ocultas en nosotros son las pruebas de fuego. Los tiempos difíciles que tenemos que confrontar porque ellas son las que nos acercan a Dios. Una vez que estamos cerca de Dios, estamos motivados a verlo y así esas cosas comienzan a salir. Al pensar en que uno de los propósitos divinos para las pruebas es la purificación, me acuerdo que unos 3 o 4 meses antes de que mi madre falleciera,
En una ocasión me encontraba orando y hablando con el Señor, y esta frase me vino a la mente: la labor purificadora del dolor. Pues mi primera respuesta como pastor fue decir: tremenda idea para un sermón, y la escribí. De lo que no me percaté es que Dios no me había dado una idea para un sermón. Lo que me había dado era una palabra profética de lo que me enviaría, y esa sería la labor purificadora del dolor. Hay algo sumamente purificador y limpiador en el dolor. Cuando algo doloroso nos acerca a Dios, nos vemos a nosotros mismos y salen a relucir cosas en nuestra vida. Una atmósfera de placer o calma nunca nos revela esas cosas como lo hace el dolor, el sufrimiento, los problemas, los dolores de cabeza y las pruebas. Vayamos por un momento al 3er capítulo del libro de Daniel. Recordemos que este pasaje relata sobre 3 jóvenes hebreos que fueron echados a un horno de fuego. Es una historia que conocen muchos niños, pero muchos adultos tienen que aprenderla otra vez. Recordemos que esto sucedió porque Sadrán, Mesach y Abednego no se inclinaron a la imagen del rey Nabucodonosor. Entonces el rey le pidió a 3 de sus hombres que ataran a los jóvenes hebreos. Note cómo los ataron. Dice así en el versículo 21 de Daniel, capítulo 3. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora bien, los mismos hombres que los echaron al fuego se quemaron. Eso nos dice el versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrán, Mesach y Abednego. Notemos más adelante en el versículo 25 lo que dice. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrán, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrán, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Sabe qué fue lo que Sadrán, Mesach y Abednego perdieron en ese fuego? Lo único que se quemó en ese fuego fueron las cuerdas. Lo único que perdieron era lo que los ataba. Salieron del horno y ni siquiera tenían olor a fuego. Una de las principales razones por las cuales Dios permite que entremos al fuego es para quemar las cosas que nos atan, para liberarnos. A menudo el propósito divino en las pruebas es darnos libertad. Él quiere que seamos liberados de las cosas que nos atan. Muchas veces ni siquiera sabemos que estamos atados. Con frecuencia pensamos que somos tan libres como queremos serlo. No nos damos cuenta de las ataduras espirituales y emocionales que tenemos, ni de las expectativas que tenemos que confrontar en la vida. Cosas que no planeamos enfrentar, que ni siquiera sabemos que están allí. La mayoría de las veces andamos como si nada y nos preguntan: ¿cómo estás? Muy bien, todo de maravilla, pero en realidad nada va de maravilla. Estamos completamente atados espiritual y emocionalmente. Entonces las pruebas de fuego nos pueden liberar si decidimos responder de la manera correcta. Así que una de las principales razones por las cuales Dios permite las pruebas es para purificarnos. Amable oyente, si usted guarda este sencillo mensaje en su corazón, le aseguro lo siguiente: ni una sola persona que escuche este mensaje será privada del privilegio de aplicarlo a su vida. Todos tenemos ese privilegio porque todos pasamos por pruebas. Ahora bien, usted puede hacer una de 2 cosas. Puede responder correctamente y en verdad ser bendecido, o puede responder de la manera equivocada y saldrá perdiendo. En mi opinión, ¿por qué pasar por todas esas pruebas y el fuego y perderlo todo si sabe que puede salir bendecido de todo eso?
mucha atención. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, es un perdedor y perderá lo más valioso que tiene, su vida, su capacidad de vivir. Porque si usted muere sin Cristo, estará separado de Él por toda la eternidad. Alguien dirá, ustedes los cristianos tienen una vida muy difícil. Pero mire a quién tenemos a nuestro lado para caminar con nosotros. No tenemos que caer en las drogas o el alcohol. No necesitamos nada de eso. Tenemos a Dios quien mora dentro de nosotros y escucha, amable oyente, los sostendrá en cada prueba de su vida. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Puede ser muy difícil ser piadosos cuando la gente nos hiere injustamente. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Nuestras Pruebas, el cual forma parte de la serie Regresemos a los Fundamentos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Debemos desarrollar el hábito de pasar tiempo a solas con Dios para que Él trabaje en nuestra mente y corazón. No hay mejor manera de vivir que vivir cada día en su presencia. Cada día en su presencia, un libro nuevo del Dr. Stanley con 365 devocionales. Adquiéralo por nuestra página web encontacto.org o llamando al 1-800-303-0033. Cuando era joven, el Dr. Stanley fue testigo de la intervención del Señor en la vida de su abuelo. Lo que presenció le inspiró a llegar a conocer mejor a Dios. Y ahora, usted puede ser parte de ese legado. La Biblia, Principios de Vida, del Dr. Stanley, contiene 30 verdades fundamentales que han guiado su vida y su ministerio por todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, quien nos ayuda a lidiar con nuestros resentimientos y rencores. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Dios es soberano. Él está en control absoluto de todo. Cualquier cosa que el Padre Celestial permita en nuestra vida, todo lo que suceda en nuestra vida, Él va a utilizarlo para nuestro bien si confiamos en Él. Ahora bien, es nuestra responsabilidad saber cómo respondo a Dios y cómo reacciono a mis circunstancias. Y algo muy importante es que tengo que perdonar. La verdad es que si guardo rencor o estoy resentido, hostil, enojado y quiero vengarme de la persona que me hirió y que se olvidó del daño que me hizo, si guardo rencor contra ellos, yo mismo me hago daño. No solo sufro por lo que me hicieron, sino que también sufro por mi respuesta equivocada. Por eso debemos recordar lo que pasó cuando Jesús estaba sufriendo y desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Precisamente por eso, amable oyente, tenemos que recordar y reconocer que lo más sensato para cada uno de nosotros es perdonar y seguir adelante con nuestra vida. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Nuestras pruebas pueden ayudarnos o destruirnos. Todo depende de cómo respondamos a ellas. Mañana el Dr. Stanley identifica la forma correcta para lidiar con estas inevitables dificultades de la vida. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.